Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Martínez. Nos acompaña la escritora Carolina Barragán Mucho y gusto. el escritor Alejandro Colina Fajardo. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre la identidad municipal. Alejandro, ¿qué nos puedes decir sobre la identidad municipal? El ahora, ya no el pasado, ya no aquellas pulquerías que existieron, que siguen existiendo una que otra, sino la realidad, el contexto actual. Pulquerías lo dices por lo que se oye en off, que se escucha como si hubiera una pulquería al lado, pero es un lavacoches. Estamos en Granjas Guadalupe y primero, Toño, permíteme agradecerte la invitación, a Caro por estar aquí acompañándonos y pues a Arturo González y Sierra que nos brinda su espacio. Es un tema muy interesante este de la identidad en general, pero de la identidad municipal, la de Nicolás Romero en particular resulta aún más interesante. Desde mi punto de vista, no existe una identidad municipal, la tenemos que construir. Es decir, ¿qué es lo que nos distingue como municipio de los otros municipios? Yo creo que hay muchas cosas, pero no las hemos puesto en relieve lo suficiente como para que nos sintamos orgullosos de vivir aquí. En buena medida también por las condiciones del municipio, que es entre pueblo y ciudad. Y yo en algún momento llegué a escribir que Nicolás Romero tiene lo peor de los pueblos y lo peor de las ciudades en cuanto a funcionalidad. Es decir, tiene el tamaño de una ciudad y carece de los servicios de una ciudad. Tiene las tradiciones del pueblo, de los pueblos, digamos, en un sentido, yo lo veo más en un sentido, muchas veces, de falta de apertura. Se nota en algunas reacciones de la opinión pública local frente a a los municipios que nos rodean. De pronto hay una actitud de confusión entre cerrazón y definición o defensa de lo propio. Es decir, no debemos de cerrarnos ni a las personas, a las propuestas, a las ideas de otros municipios, de otros estados, de otros países, para asumir nuestra identidad, sino que abiertos al mundo podemos asumir nuestra identidad. El conflicto es que como municipio hay quizá algunos municipios que sí tienen una identidad definida. San Cristóbal de las Casas se me ocurre, de bote pronto, pero hay muchos, ¿no? Capitales, etcétera. Nicolás Romero es relativamente reciente, sí, hasta cierto punto como Nicolás Romero, es decir, se funda como tal en el siglo XIX. Y hay población indígena previa, incluso de la llegada de los españoles, que son otomís sobre todo, y ahorita es una de las cuestiones que el gobierno municipal ha rescatado, las reivindicaciones del pueblo otomí, de sus usos y costumbres, que es algo que también tenemos y que también nos define, aunque no de la manera como debería de definirnos, porque no nos asumimos como parte de lo indígena. Es correcto. Y como si fuéramos dos especies distintas, cuando somos la misma y convivimos en el mismo espacio. Y esto se debe a un colonialismo interno. López Obrador pidió disculpas a España y también dijo que podía extender esa disculpa a los pueblos originarios, como lo observó Mario Vargas Llosa, entre otros. Y yo pienso que hay que partir de casa, reconocer que ha habido un colonialismo interno, un racismo, sí, interno. Malinchismo hasta cierto punto. Sí, aunque la palabra no me gusta, porque Malinche me parece que es un personaje que hay que reivindicar. No creo que sea la representante de la traición, sino que es una mujer que se adaptó a sus circunstancias y que primero sobrevivió a la violencia y a lo que ocurría. Con mucha astucia e inteligencia pudo colocarse incluso
en una Y ser posición parte de. predominante. Sí, de alguna manera se le puede juzgar quizá como alguien que pactó con El enemigo. igual que los tlaxcaltecas, que eran un pueblo dominado por los aztecas, que eran un imperio que sometía a los pueblos cercanos y los volvía tributarios, entre ellos a los otomís. Los otomís fueron sometidos por los aztecas. Entonces, Bueno, Malinali… a lo mejor están dentro de nosotros lo que decimos, pues sí, tenemos que reivindicar a esta mujer, pero dentro de otras cuestiones, pues sí, la gente es así como que lo toma de una manera diferente, ¿no? El malinchismo, cosa que no debería de ser. Sí, por malinchismo entendemos lo desprecio de lo propio, Ajá. de manera metódica, y el gusto por lo extranjero también de manera metódica. Sí. Pues sí, sin duda que es una actitud que acusa una falta de identidad del que lo vive. A alguien que sería como un cascarón vacío, porque no tendría un arraigo, no pertenecería a la nación a la que pertenece. Es un problema que ocurre en México de manera singular por nuestra historia, Sí. y que Nicolás Romero es muy agudo porque se ha convertido en un municipio migrante. En las últimas décadas ha habido una migración muy importante, entonces tenemos poblaciones que vienen de provincia, muchas veces de pueblos marginados, y que hay, por ejemplo, una población triqui importante, Sí. y vienen migrantes de Veracruz, de Tlaxcala, de Hidalgo, De de Oaxaca, Oaxaca. de todos lados, y muchas veces de los pueblos. Del mismo Estado de México. Exacto, y entonces llegan y no tienen arraigo. Sí. Y, Y los que creemos que tenemos arraigo es cuando empezamos a utilizar palabras ofensivas, despectivas hacia este tipo de personas. claro, cuando no hay por qué. Yo creo que algo que puede caracterizar a una comunidad como una comunidad abierta al desarrollo, a la civilización, es su capacidad para albergar lo distinto, la llegada de los nuevos, que también se convierten en nosotros, y que por el simple hecho de habitar en nuestro espacio nos volvemos vecinos, Sí. y nos volvemos coterráneos, y estamos llamados, de alguna manera obligados, a construir una ciudad en conjunto sin someter al otro por ser diferente. Todos somos distintos. Claro. Y nos cuesta trabajo a todos soportarnos, aunque también a veces nos disfrutamos. Y entonces hay que aprender a hacerlo, ¿no? A veces irremediablemente chocamos, y yo creo que es parte del crecimiento. Cuando hay algún roce, hay que aprovecharlo para crecer, y eso nos ha faltado en Nicolás Romero. Crecimiento y aprendizaje. Así es. Porque así aparte es. veo también una muralla que se autoponen a algunos pueblos. Es decir, vas a Magú y tienen una muralla porque están acostumbrados a que siempre han sido sometidos o hechos a un lado. Vas al Vidrio y por alguna cuestión histórica tienen problemas con Cahuacán, o sea, en Cahuacán son hongueros y en el Vidrio atoleros, y es una historia que se repite. Vas al centro de San Ildefonso completamente cerrado y se repite en muchos pueblos. Este amurallamiento que tienen también a veces impide adaptarnos a esto que nos dices, ¿no? Sí, eso es cierto, pero es donde entra el razonamiento que deberíamos de tener, y dice Alejandro, ¿no? Tolerarnos, aprender de unos de otros, pero pues a veces la gente no tiene ese pensamiento tan abierto o ese sentimiento tan profundo que es el amor entre nosotros, que debería de existir. ¿De qué manera podemos englobar todo esto para capitalizarlo en darnos identidad? Pienso que la identidad es algo que se ejerce. Entonces, si expresamos lo que somos de manera auténtica, cada quien, estamos de esa manera definiendo nuestra identidad. Somos, yo creo, Nicolás Romero, un municipio plural, donde puede haber personas citadinas, personas del campo,
personas con origen indígena, personas que incluso pueden venir del extranjero. Hemos tenido aquí amigos que hablan inglés porque se casaron con uno de aquí, entonces ya se casaron y están con nosotros en la mesa y se vuelven parte de nosotros en ese momento. Como también una amiga de ahí del centro de San Pedro, que su esposo era francés y hablaba muy buen español, sobre todo las groserías, y también era como parte de nosotros. Entonces podemos ser una comunidad abierta E incluyente, y sí creo que tenemos que explorar nuestras raíces, buscarlas sin ideologías, ¿no? Sin prejuicios, sin falsos convencimientos o convencimientos anticipados, de decir, no, todo lo que vino de España es malo y todo lo de indígena es bueno, o al revés. Pues no, hay cosas buenas y malas de ambas herencias, y pues hay que aprovecharlas ambas y orgullecernos de ambas. Creo que tenemos que revalorar el pasado indígena, sin duda, el presente indígena, pero también el pasado colonial. O sea, también somos la colonia. La iglesia de Tepozotlán, la de San Pedro, la de Cahuacán, San Miguelila, etcétera, son parte de nosotros también. Y también somos el siglo XIX, que fue un siglo liberal de muchos cambios, donde empezaron a llegar industrias, llegó a Progreso una industria importante, a San Ildefonso, a Barrón, a Colmena, y también se convirtió en una zona obrera, Nicolás Romero, campesina y obrera. Y había también terratenientes, porque estaba la hacienda de la Encarnación. Rancho El Gavilán. Exacto, era como nuestro feudalismo, que tuvo su reforma agraria, y los ejidos, y que algunos ejidos han tenido como la vocación de, pues sí, vender sus tierras a partir de la reforma del 94, si no me equivoco, y otros no, otros se han quedado como ejidos. Y bueno, todos vislumbramos que tenemos una zona verde importante. El propio gobierno municipal ha tenido una iniciativa para tratar de impulsar la zona verde como una zona ecoturística, y me parece un acierto, pero tenemos que como definir entre todos qué queremos, ¿no? Si queremos industrializarnos a la fuerza o queremos un desarrollo más armónico, centrado en el sector servicios y no en el sector industrial, por ejemplo. Son cosas importantes que todavía no debatimos en cuestión de nuestro desarrollo, y podremos discutirlas mejor si tenemos nuestra identidad mejor definida. Dices qué necesitamos, pero también qué queremos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué queremos y qué necesitamos dentro del municipio? Yo por mi parte digo inclusión. Inclusión para toda la gente, para todas las personas con usos y costumbres diferentes, con tradiciones diferentes, respeto y armonía. Sí, tan solo en Magú se habla de entre 3,000 y 9,000 hablantes. El INEGI reporta 3,000, el pueblo dice tenemos 9,000 hablantes de otomí. Desde ahí ya tenemos una comunidad importante que tomar en cuenta, ¿no? Así es. Y observar que en esa pluralidad también hay un conjunto de contradicciones, y que no podemos borrarlas por decreto, sino que tenemos que aprender a vivir con ellas. Por ejemplo, hay una muy clara. Nos llamamos Nicolás Romero, un chinaco liberal, es decir, un chinaco que estaba con Juárez, con Riva Palacio aquí en la zona, con todos los liberales, en favor de la desamortización de los bienes de la iglesia, que la iglesia no tuviera el monopolio del registro civil, del pensamiento de los mexicanos, porque defendieron lo que finalmente tenemos, que es la libertad de conciencias. Ya en la Constitución del 17 está en el artículo 130, pero en la de ellos, en la del 57, pues era la parte nodal, ese pleito entre liberales y conservadores, es decir, como liberal era finalmente contrario a la iglesia. Y la mayor parte de la población de Nicolás Romero finalmente es católica y es conservadora. Sí. Y entonces tenemos esos dos corazones, un corazón que apunta como hacia lo liberal, hacia un mundo
alejado del conservadurismo católico, y otro que está arraigado en ese conservadurismo. Y creo que cada quien puede estar más de un lado que del otro, pero podemos vivir juntos, En armonía. Coexistimos. de acuerdo, porque tenemos puntos básicos: el respeto a la vida humana, El amor a la patria. exacto, y por ejemplo, en el respeto a la vida humana puede haber diferencias. En mi caso, yo estoy, por ejemplo, a favor de la despenalización del aborto, y puede haber personas que eso les escandalice. Y sin embargo podemos discutirlo y podemos, cada quien en su trinchera, defender lo que piensa y finalmente atenernos a las fórmulas democráticas y legales para, a través de ellas, alcanzar lo que uno piensa que debe de ser. De ser. Ok, con esto nos vamos a la pausa. Esto es Esdenti, Pláticas con el autor.